La conoce porque vino hace unas semanas a hablarnos sobre expresionismo. Yo le dije que ahora voy a continuar un poco continuando con lo de la objetividad. Graciela Guamba. Bueno, por favor, recuerden que todo lo que se da entra dentro de los parciales, así que pretenden. Pero bueno, ya la presentamos la otra vez, así que no hace falta. Se fue para... Bien, hoy vamos a hablar de la nueva objetividad como respuesta al expresionismo. Fíjense que yo ahí hice un pequeño índice de los puntos que vamos a tomar. Uno es el intento de definición. Para ello necesitamos hablar del trasfondo histórico, que es fundamental. Y luego vamos a hablar de las diferencias que hay entre el expresionismo y la nueva objetividad. Comenzamos entonces con el origen del término. El término alemán es Neue Sachlichkeit y igual que el expresionismo es un movimiento que surge en la pintura. El término lo acuñó Hartlaub, que era director de la Mannheimer Kunsthalle, la sala de arte, de arte de Mannheim, para una muestra de artistas. Eran 124 obras de 32 artistas. Lo más importante de esa exposición son los pintores que en ella marcaron, sobre todo Otto Dix, Georg Gross, Rudolf Schlichter y Max Beckmann. Lo remarco porque casi siempre que se habla de nueva objetividad se toman algunos de esos pintores, sobre todo Otto Dix o Gross, para ejemplificar este nuevo movimiento. ¿Cuál es la característica fundamental que tienen? Estamos hablando de que hay una vuelta al realismo, pero no es el realismo del siglo XIX, sino que es un realismo fuertemente comprometido con la denuncia social. En las obras lo que vemos es una necesidad de marcar esta denuncia que implica un malestar en la sociedad, fruto de las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Otra característica de esta pintura que se va a traspasar a la literatura son inflexiones caricaturescas, incluso caricaturales, pero, o sea, si bien se habla de un realismo en cuanto a denuncia, las figuras tienden a tener rasgos caricaturescos o grotescos, y esta deformación de la figura humana con el fin de estereotipar ciertos ejemplares como la prostituta, el herido de guerra, etc., tienen que ver con que ya hay una influencia muy clara de dos movimientos. En este caso no es solamente del expresionismo, sino del dadaísmo, que convivió juntamente con el expresionismo. Después vamos a hablar un poco más del dada. ¿Cuáles son las características de esta pintura? Hay una carga subversiva e irreverente, hay un interés por los medios de comunicación de masas y una presencia de lo que es las diversiones populares, el cabaret, el circo, la orquesta, y básicamente su temática ronda en describir las condiciones de vida en la gran ciudad moderna. Recuerden que comenzamos a hablar de que todas las vanguardias del siglo XX tienen como eje o objetivo narrativo plantear cómo se ubica el hombre en el ámbito urbano. En este caso va a quedar también como un tema eje. Miremos, por ejemplo, este tríptico. No sé si alcanzan a ver porque acá no se ve con mucha definición. Este tríptico de Gross es muy interesante porque tenemos 3 escenas de la vida de la ciudad. Acá tenemos una escena de la calle, donde están las prostitutas, y va un herido de guerra con muletas y chaqueta de soldado, mendigando por esta calle. Luego hasta el centro, que sería un centro de vida nocturna, donde lo que se ve como gran estilización son las figuras femeninas, vestidas con colores chillones, con el pelo cortado a lo varón, a la garzón. En este elemento
lo que hay también presente, que es muy importante para ver, que dentro de la cultura alemana, la introducción de la música americana del jazz tuvo una gran influencia, la cual se nutrió también Brecht para su teatro, y que justamente va a ser una de las músicas que va a estar prohibidas por el nacionalsocialismo por tener negros, por ser música de negros. O sea que acá hay una serie de elementos que van a estar prohibidos con posterioridad. Y en esta parte derecha también tenemos las figuras de las mujeres, y fíjense que las figuras son alargadas y no son realistas, pero de alguna manera también están estereotipadas, ¿no? Pero se ve mucho lo que de alguna manera uno habla de los años locos, ¿no? De los años 20. Habla de una vida de lujos y diversiones, pero al mismo tiempo rodeado de pobreza y marginalidad. Este cuadro, que se llama justamente Metrópolis, fue pintado por Otto Dix y sirve para hablar de los elementos. Por ejemplo, es el testimonio del clima social de Alemania. Están los primeros cabarets berlineses, la vida nocturna, ya saben que fue muy importante para esta representación. El centro aparece una orquesta de jazz, como ya dijimos, la atmósfera es irreal. En el panel izquierdo hay un mutilado de guerra, adoquines, miradas diferentes de las chicas, y en el panel de la derecha figuras de prostitutas con sus clientes, sensualidad y bestialidad. Y están los dos elementos, o sea, por un lado, si hay algo que no vamos a reclamar de este tipo de pintura es belleza, sino que se hace justamente, se trabaja lo grotesco, lo feo, un elemento estético para impactar. Bien, como tendencia literaria, la nueva objetividad se caracteriza básicamente por definirse como una tendencia de entreguerras. Estamos hablando de que entre 1914 y 1918 se produce la Primera Guerra Mundial, en 1918 termina la Primera Guerra Mundial y en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Este periodo, en realidad, lo vamos a ubicar por sus elementos con un fenómeno histórico que es muy importante para Alemania, y es que entre 1919 y 1933 existe la República de Weimar, que es prácticamente el primer intento democrático para Alemania. O sea, Alemania pierde una estructura monárquica y con la República de Weimar se intenta generar una república democrática sin mucho éxito, porque ustedes saben que en el 33 comienza a gobernar el nacionalsocialismo y Hitler se apodera toma el poder, y ahí termina la historia de la República de Weimar. Sin embargo, ese periodo, por eso hablo de periodos de entreguerras, tiene una característica, y es importante pensar que lo que intentan es sobriedad, en el sentido de no crear ilusiones ni generar esperanzas. La idea es describir la sociedad tal como está en ese momento. Está muy presente el erotismo, porque también se habla de ciertas libertades sexuales por las cuales se lucha. Está presente la técnica, y lo otro que viene, que también es muy importante porque también es parte de la finalización de toda esta tendencia literaria, es la gran crisis económica mundial de 1929. Bien, entonces, muchas veces en vez de nueva objetividad vamos a escuchar la palabra literatura de la República de Weimar. O sea, quizás sea más ajustado porque describe en qué momento surge este movimiento.
¿Cuál es el descenso o cuáles son los motivos por los cuales esta tendencia a la nueva objetividad cae abruptamente? Fenómenos muy importantes. Ya dijimos, ustedes saben que hay una famosa crisis mundial en 1929, que comienza con la crisis en la bolsa de Chicago y tiemblan todas las economías de Europa. Este otro elemento que no podemos dejar de tener en cuenta, que es la toma del poder del nacionalsocialismo en 1933, y justamente al asumir el nacionalsocialismo, justamente lo que va a producir es una gran reforma cultural para que la literatura, la pintura, el arte en general se adecúen a su ideario, por así decirlo, y van a promover un tipo de literatura que se somete a los dictados del nacionalsocialismo, y esa literatura se llama Blut und Boden Literatur, literatura de la tierra y de la sangre. Y en esa Blut und Boden Literatur lo que se va a pretender es que todo sea proario, antisemita, elogios a la fuerza del poder, a sometimientos a los organismos parapoliciales, y al mismo tiempo que se entusiasma para que la gente escriba y lea esta Blut de literatura, va a haber el movimiento conexo con eso, que es la quema de libros y la prohibición de exponer obras de arte por considerarse entarse Kunst, arte maldito, arte condenado. Y ese arte condenado va a ser básicamente el expresionismo, la nueva objetividad, el dadaísmo, el futurismo, todas las vanguardias van a ser consideradas dañinas y en contra de esa nación alemana, por lo cual van a estar prohibidos. De esas escenas de quemas de libros y de la prohibición, la censura para la exposición, habrán visto en varias películas que siempre se vuelve a marcar ese fenómeno. Es algo muy visto en las películas. Yo ahí puse un discurso donde se ve atrás el cartel, Grupo de Literatura, y acá una revista donde se marca el tipo de representación que se hacía de la realidad alemana, que son siempre cuadros de soldados, o agrícolas, o fabriles, exaltando cierta condición de esta humanidad. Como causa de toda esta toma del poder, surge en Alemania algo que se estudió desde siempre en la literatura alemana, que es la literatura del exilio, la exilliteratura. Justamente todos los que estaban representando vanguardias y de alguna manera no se afiliaron al nacionalsocialismo, tuvieron que emigrar por comunistas o por judíos o por no adeptos al régimen. La mayoría de los intelectuales y escritores y poetas tuvo que emigrar, y el que no emigró se quedó dentro de Alemania, callado y esperando que llegara su momento, y eso se llama inmigración, la migración interna, lo que los romanistas llaman el insidio, aquellos que se quedan estando prohibidos en el país y tratando de sobrevivir y de resistir, ¿no? ¿Cómo es el término para la migración interna? Insidio. No, el anterior que había mencionado. Inere-editación, acá lo puse. Yo prácticamente pongo los términos en alemán porque, ya que estamos en literatura alemana, vamos a ponerlos en alemán. La primera literatura que tiene como tópico el exilio y la migración interior es la literatura alemana, o la literatura en lengua alemana, ¿sí? Y justamente por esta demoledora acción del gobierno para anular todo lo que fuera contrario al régimen. ¿Cuáles son los objetivos de este movimiento?
Por un lado, piensen la idea del expresionismo, que era hablar del hombre nuevo y demás. En la objetividad hay una reproducción exacta y objetiva de la realidad. Se trata de generar un fenómeno que es muy importante porque ya el objetivo de la literatura no es llegar a una élite, que puede ser las vanguardias o las reuniones de intelectuales, sino llegar a un público masivo. Por primera vez en la literatura aparece el lector común que sabe leer y está interesado en la lectura, pero no tiene formación, no tiene cultura, y ese lector masa necesita tener una literatura más sencilla, que la pueda entender y que describa su realidad. Entonces, para atraer ese lector masivo, tengo que generar primero una realidad, reproducir una realidad que es una denuncia, pero sin demasiada elaboración, para que llegue y se entienda, y a su vez se logra o se intenta generar prototipos o estereotipos de personas dentro de esa sociedad, que ahí tiene a la prostituta, al ladrón, al soldado que vuelve de la guerra y está mutilado, al político de izquierda que vende periódicos en la calle. O sea, todos esos elementos que están aflorando en la sociedad aparecen representados aquí. O sea, está representado el hombre común, el oficinista, el hombre que sobrevive como obrero. La realidad que quieren marcar es justamente eso, apuntan a esa idea. El ejemplo que mejor va es de Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz. Esta obra es muy importante porque Alfred Döblin originalmente era un autor expresionista, pero cuando escribe en 1929 esta obra, es una gran novela de la cual hay versiones fílmicas, incluso hay una serie televisiva hecha por Fassbinder para la televisión en la década del 70. Si hay algo que se nota en esta obra es que se pasa ese pathos, ese entusiasmo exaltado del expresionismo, deja de existir en los escritores expresionistas y aparecen textos que llamamos desilusionados. Textos donde se describe la realidad y donde de alguna manera ve qué pasó con ese expresionista que iba a ganar la ciudad y a denunciarla. Y justamente el personaje que estructura Berlin Alexanderplatz es en realidad la ciudad y el hombre de la ciudad. Y no solamente cualquier hombre, sino el hombre marginado de ella, el que queda fuera del sistema. En ese caso es la figura muy importante, principal de esta obra, que estructura la novela, los distintos capítulos. Es un hombre que sale de un neuropsiquiátrico por haber asesinado a una mujer y se reinserta en Berlín, pero en el mundo de delincuentes, de políticos y demás de la escena. Entonces, en general, si ponemos esta obra como una obra quizás paradigmática de lo que es este movimiento, tenemos que la narración, hay una narración muy lineal, pero esta narración incorpora dentro de su linealidad publicidades, afiches, textos, lo que el ciudadano de la calle va leyendo cuando se transportan vehículos como tranvías o ómnibus, y hay apuntes, recortes periodísticos. O sea, ya hay algo que se va a ver también en la plástica. Hay una famosa dibujante, Käthe Kollwitz, que hace lo mismo y lo hace dentro del ámbito de la Bauhaus, que es hacer el collage. O sea, las narraciones son collages de textos, de imágenes, y está ensamblada de manera tal que el que lee recompone la narración, pero en realidad la narración es mínima si comparamos todos los elementos aparte que hay en la obra. ¿Cuál es el objetivo
de todo esto es visualizar las zonas grises de la sociedad alemana en ese periodo. Y sobre todo, y esto es lo más importante, que es el sentido social de este tipo de literatura, es marcar los contornos de esa cultura de masa ante una democracia incipiente. Piensen que es la primera experiencia de democracia que tiene el gobierno alemán y al mismo tiempo los escritores, que normalmente como Berliner Alexanderplatz están afiliados al Partido Comunista, es gente de izquierda, lo que está planteando en esta nueva literatura es que esa democracia está amenazada. Y de hecho no se equivocaron. Bien. Acá ven este libro de Imran Cohen, que es La muchacha de tafeta o de seda artificial, que es la que está acá. No está ahí. No está ahí, bueno, podría estar. Sí, bueno, esta obra es la que van a ver en el programa. Acá tienen Berliner Alexanderplatz, la primera edición. Y vamos a hablar también de este fenómeno que es Hans Fallada, Kleinemann, Gobisu. Esta obra es una obra sintomática de qué pasó con estos autores. Los voy a tomar un detalle más concreto. Bueno, ya voy adelantando algunas cosas. Lo más importante, que ya lo vimos en el expresionismo y ya lo anuncié, el cine alemán comienza con un gran aporte del expresionismo. Y la revolución es que esta vanguardia, que es posterior al expresionismo, retoma la técnica de montaje del film alemán y la implementa en la narrativa. Y retoma el collage que usa la plástica de vanguardia. Y el collage implica que yo formo un dibujo insertando elementos, bueno, saben lo que es un collage, no voy a describirlo, ¿no? El ejemplo sería Tete Colmes. Bien, lo más interesante entonces es que la literatura enfoca a los antihéroes de la sociedad, los que volvieron de la guerra, los desempleados, los asesinos, las prostitutas, los obreros rendidos al progreso, la técnica, o sometidos también a la técnica, la imposición de la máquina en sus puestos de trabajo. Y esto también es muy importante porque justamente lo que se va a tratar acá es que se va a denunciar la explotación de los obreros y el capitalismo que está aprovechándolos para someterlos. Piensen que estamos hablando de cierta contemporaneidad con las películas de Charles Chaplin, donde él también intenta describir la alienación del obrero en su trabajo, la marginalidad y la pobreza en que están sometidos, más allá de su espectacular película Gran Dictador, donde se ríe de la figura de Hitler. Entonces, este mensaje del expresionismo, la idea del hombre nuevo, ya no es viable. Aparece una figura que me interesa mucho marcar, de la cual se habla poco, es de Joseph Roth, porque Joseph Roth reúne dos condiciones. Por un lado es un escritor alemán, es judío, y él, en una novela que se llama Die Flucht ohne Ende, La huida sin fin, de 1927, dice que ya no se trata más de hacer poesía, y usa un verbo dichten. El verbo dichten es el que se utiliza para hablar de poesía o de creación literaria. Por eso poeta en alemán se dice Dichter. Bien, y él dice, no, ya no se trata de hacer poesía. Lo más importante es lo observado. La frase es, es handelt sich nicht mehr darum zu dichten, das Wichtigste ist das Beobachtete. No se trata más de hacer poesía, lo más importante es lo observado. Y esto es el cambio de enfoque que hay en la literatura fundamental. Aparte que Joseph Roth va a inaugurar
la novela del exilio, pero del exilio de los judíos que huyen de Rusia por los pogroms y saliendo del este, migran a través de Europa para poder llegar a Estados Unidos. Sí. Una consulta, ¿a qué se refiere con lo observado? Porque no tiene un montón de denuncia, el expresionismo también, como no es eso lo observado. Lo observado es observar la realidad. Ah, como solo dedicarse, pero... Sería el principio del realismo. Claro. O sea, describir la realidad lo más objetivamente por eso. Pensar que se llama nueva objetividad. Ellos se enrolan en la idea de que lo mejor que puede hacer un artista es marcar la realidad tal como la ven. Que ya al observarla, la estás denunciando. Sí. Pero sí, pero lo pienso como, sobre todo con el realismo francés o el naturalismo, digo, me parece que tiene, o que lo que venimos diciendo hasta ahora, no es para nada eternista, por ejemplo. No, por eso dije al comienzo que este realismo no tiene nada que ver con el realismo del siglo XIX. Sí. De todas, o sea, hay muchas, en muchas interpretaciones de las escuelas de la literatura se dice, bueno, vuelve el realismo del siglo XIX, pero hay que pensar que nunca vuelve. O sea, se retoma una perspectiva diferente, pero con otros signos, porque de hecho el objetivo es totalmente diferente. Bien. Fíjense que acá puse algunos autores, fíjense que acá está Arthur Debrin, Berlin Alexanderplatz. Acá tienen la obra de la cual hablamos, Erich Maria Remarque, nada nuevo en el oeste. ¿Cómo es en castellano? Sin novedad en el frente, perdón. En 1929. Después aparece, bueno, acá lo puse Josenfrot. Este escritor también es muy importante, Erich Kästner. Leon von Heckner también. O sea, acá la tienen a Imran Cohen, Gigi, Einen von uns y das Unseiden der Mädchen. Fíjense las fechas, casi terminando el periodo. Hans Fallada, Kleinerman, Vaslund, Pequeño hombre, ahora qué, de lo cual vamos a hablar. Y este escritor, que en la Argentina tuvo muchas lecturas en la década del 80, que se llama Ernst Junger. Esta obra también es muy importante porque es una denuncia de la guerra. La obra se tradujo como Tempestades de acero y, en fin, está caracterizado como pro-fascista, pero en realidad Ernst Junger no lo era, pero acá lo leyeron como un escritor fascista. Estoy hablando de post-dictadura, así que las cuestiones estaban un poco confundidas. ¿Por qué Hans Fallada es un caso excepcional? Porque dentro de la historia de literatura alemana, y hablando de las ediciones, es el primer caso de un bestseller y longseller. Bestseller es por la cantidad de obras vendidas y longseller por la cantidad de ediciones que tuvo. Entonces, Hans Fallada escribe esta novela. La novela la escribe donde aparece o sea, es una víctima y aparece un personaje de la SA, que son las fuerzas parapoliciales, que es golpeado y violento y se convierte en un futbolista violento pero apolítico. Esta obra sobrevivió porque tuvo la astucia de cambiar el personaje de la SA para que no lo censurara y se adaptó al nacionalsocialismo y siguió vendiendo. Fíjense que en 1935 vendió entre 116.000 y 145.000 ejemplares. Y en 1941, en plena guerra, la guerra terminó en el 45, seguía vendiendo 179.000 a 188.000 ejemplares de esta novela. ¿Qué pasó? Esta obra fue además traducida a 20 idiomas, tuvo 45 ediciones y básicamente la obra que se difundió es esta obra que había sido pasada por la censura y que le perdonaron la vida y él seguía vendiendo.
Recién en 2016, en Alemania, publican la obra original de Falada. Fíjense todo el tiempo que pasó. ¿Y por qué lo descubrieron? Porque hasta ese momento había quedado en esa máquina de censura y olvido en el nacionalsocialismo, y unos colegas germanistas decidieron rescatar la obra original. Porque justamente en sí la obra tiene todas las características de nueva objetividad, pero gracias a la astucia de él pudo sobrevivir y no fue censurado. El otro caso es el de Joseph Roth, por varios elementos. Primero, igual que hace Alfred Döblin, que utiliza figuras de la tragedia griega y figuras bíblicas para representar la vida de la ciudad, él usa la figura bíblica de Job y escribe en 1930 Romance de un hombre sencillo, Job, y la idea del hombre sencillo ya apunta a cuál es el antihéroe de este tipo de literatura. La ambientación es una denuncia a las condiciones de vida de los judíos del Este, que comienzan a migrar a comienzos del siglo XX y que de alguna manera en ese exilio y peregrinación reproducen la historia bíblica. También me interesa porque el personaje de esta obra de Joseph Roth, que es Mendel, llega de la Rusia zarista a Nueva York, pero como judío ortodoxo pierde su fe al llegar a Nueva York. Y representa algo que interesa mucho, y me interesa más que nada por Kafka, porque Franz Kafka, que se sentía como judío de Praga, veía y contemplaba este éxodo de judíos del Este en búsqueda de embarcarse en América, ese tema de dejar su patria para migrar es parte de sus sueños, y por eso escribe El desaparecido y América. O sea, él es un tema donde en su fantasía nunca logró llegar a América. Franz Kafka también fabuló con irse a vivir y abandonar su querida Praga. Entonces hay una temática ahí que se va a marcar. Primero, la conciencia de los judíos víctimas de los pogroms y la incipiente crecida del antisemitismo en esa Europa convulsionada que va a terminar con el nacionalsocialismo y la persecución a los judíos en el gobierno de Hitler. Bien. Otro constante de esta literatura son lo que yo llamo hibridaciones. Algo que aparece, y justamente porque la literatura se intenta llegar a ese lector masa, el hombre masa, el lector que lee literatura en una pausa de trabajo mientras se traslada, es que se intenta juntar el estilo de reportaje con la narrativa. Y Alfred Döblin, por ejemplo, tiene una obra que en un momento lo dimos también acá, que se llama Las dos amigas y el veneno y el envenenamiento, de 1924, donde Döblin intenta usar un lenguaje periodístico, hace una novela policial, pero esta novela policial son dos amigas que tienen una relación entre sí y que se aunan para envenenar a sus respectivos esposos. Y lo que está marcado ya es una denuncia a la violencia de género, a la marginalidad y a la forma en que la sociedad, lejos de comprender la situación, las condena a ellas por tener una relación entre sí y tratar de entender que en todo caso la relación entre ellas es consecuencia de la violencia de género que sufrieron y no al revés. No mataron por ser lesbianas, sino que ellas se refugian en esta relación defendiéndose de la violencia de género que habían recibido de sus respectivos esposos. Esta obra, a su vez, aparece en un volumen colectivo. Y el tema es justamente marginales de la sociedad, los delitos del presente. Fíjense cómo en esta
Estamos hablando de la década del 20, cómo la modernidad se plantea la literatura ya no con cuestiones estéticas o principios de vanguardia, sino con un compromiso bien claro de denunciar todas estas cosas que no están funcionando en la sociedad. En cuanto a la lírica, tenemos algo que se llama Gebrauchslyrik, que es la poesía de la cotidianidad. Y esto también es un cambio muy abrupto. La poesía va a remitirse a la vida cotidiana, a los problemas de época, a reflexiones políticas, hay textos satíricos. Es una lírica pensada en el cabaret literario, tiene un lenguaje sencillo. La idea es que llegar a una mayor cantidad de personas posible y, por supuesto, que los mejores ejemplares de este tipo de lírica es Bertolt Brecht, con su obra Haus Postile, obra que es simultánea y paralela a su obra de teatro, Kurt Tucholsky y Erich Kästner. También hay una mujer, Masha Kaleko, Das Lyrische Stenografheft, y esto sería el cuaderno de estenografía lírico, y acá estamos volviendo a la idea de la empleada, la secretaria, que en vez de usar estenografía, que era la forma en que ellos podían transcribir al mismo tiempo una audiencia o lo que dictaba su jefe, ¿saben lo que es estenografía? Bueno, para eso tenían un cuaderno con líneas especiales para hacer los cuadernos. Y en Masha Kaleko lo que hay son versos de la vida cotidiana, versos con mancha, y la idea de que ese elemento, que es un elemento de trabajo, se convierte en un libro de poesía. Entonces ahí se ve eso también, hasta en la descripción del objeto, la intención de estar más compenetrados con la vida cotidiana de la ciudad. En la novela, entonces, va a surgir, la novela ya en la década del 20 está descrita como que es un género en fracaso o a punto de desilusión. O sea, ya directamente en la década del 20, sobre todo por Lukács, se habla de que el género novela está a punto de ser destruido y los escritores intentan darle nuevos aires al género novelesco como para sobrevivir. Entonces se habla de la Zeitroman, la novela de época. En esta novela de época, justamente el punto de atención son los aspectos sociales y políticos, siempre con la idea de denunciarlos y con un apunte crítico. Por eso puse ahí el libro de Remarque, Investen mis noes, sin novedad en la frente, que fue un bestseller en 1929, con la idea de que esa novela era antibélica. ¿Por qué? Porque ya en el 29 se veía que se estaba armando un cuadro de guerra inminente. Entonces piensen que no hacía 10 años que había terminado, o sea, hacía recién 10 años que había terminado la Primera Guerra Mundial, ver la inminencia de un nuevo conflicto bélico implicaba que los escritores denunciaran ese hecho. Esta obra también es un fenómeno porque hay traducciones casi a la misma época en que aparece la novela en 26 idiomas. Y después hubo reediciones en 50 idiomas y se calcula que se han vendido 20 millones de ejemplares de ese libro. Imagínense lo que es el negocio editorial que estoy anunciando detrás de esta literatura. ¿Por qué lo marco? Porque en ese momento, dentro de este esquema cultural, hay un papel muy importante que son las grandes empresas editoras, que a su vez están negociando por una literatura de denuncia y para sobrevivir al nacionalsocialismo, esas mismas grandes empresas editoriales, como Ullstein, para mencionar, tienen que transigir con el régimen y son las mismas editoriales que en su momento, cuando deberían apoyar a sus escritores que
publicaban, les dan la espalda y permiten estirarlos y les terminan proscribiendo, censurando algunos libros de su catálogo. O sea, también las empresas editoriales fueron responsables de lo que el nacionalsocialismo va a hacer como censurar, prohibir y perseguir a los escritores. ¿Por qué importa tanto la novela de época? Porque refleja una necesidad muy importante de los escritores de estar ayornados, de tomar partido de esta realidad política. Y cometo, digamos, el primer advertencia. Si hay un escritor que es considerado un clásico de literatura alemana moderna, es Thomas Mann. Y un escritor que durante toda su vida se preció de ser apolítico. Sin embargo, cuando llega este momento, estamos hablando de 1924, Thomas Mann se ve la necesidad de acomodar. Thomas Mann siempre escribió para el mármol. Él quería ser un clásico, quería ser el Goethe del siglo XX, y en lo posible se cuidó mucho de no tomar partido político. Pero igual no le sirvió de nada porque tuvo que emigrar, lo echaron de Alemania y le incautaron la casa, bueno. Pero justamente él tenía una gran diferencia con su hermano Heinrich Mann, que también era escritor, pero era de la izquierda declarada, miembro del Partido Comunista. Y en esta novela, que se llama Der Zauberberg, que es la montaña mágica, él intenta describir el clima de época de una manera muy astuta, porque en realidad todo lo que transcurre en una montaña, en Davos, en un sanatorio para enfermos de los pulmones, y en ese hospital, o en esa residencia para enfermos, aparecen elementos de la sociedad, hace un microcosmos de lo que él ve como la época. Y están todos, o sea, está esta discusión político, el jesuita que es de derecha y es un energúmeno, y justamente él inmortaliza a su hermano en el personaje de Settembrini. Eso si saben, si alguna vez vieron La montaña mágica, creo que no. Hablamos de la crisis de la novela y como una forma de defender internamente, los escritores de novela intentan darle un nuevo formato que va a ser la novela ensayo, la novela ensayística. Y acá tenemos dos monstruosidades por su magnitud y por el valor que tienen. Es este escritor austríaco, Robert Musil, con El hombre sin atributos, una novela que es de 3 tomos y que alguna vez me metí a mis alumnos a que leyeran aunque sea un par de capítulos, no tuvo mucho éxito. Y este escritor, Hermann Broch, muy importante, porque hace escribir una trilogía que se llama Die Schlafwandler, los sonámbulos, y en esa trilogía, fíjense que tiene, la primera novela es 1888, Parthenon o el romanticismo. 1903, Esch o la anarquía, y 1918, Huguenot o la objetividad. En estos 3 personajes está el militar, está el político y está el comerciante. En esa trilogía, él describe cómo se evolucionó el hombre europeo. Y lo termina justamente con un vendedor de vinos en 1932. Hay un cuadro de época, pero también hay un ensayo de cómo la novela tiene que estar constituida. Lo mismo que pasa con Robert Musil. En el teatro ya hablamos un poco con antelación, tenemos personajes fundamentales, entre ellos Bertolt Brecht. Si se fijan, la primera
importante que podemos marcar es en la espesura de las ciudades, in Dichit der Städte. Luego, Un hombre es un hombre, de 1926, la ópera de 3 centavos, de 1928, El vuelo de Lindbergh, y esto también lo vamos a marcar, que es una pieza pensada para la radio. Y dentro de lo que produce entre 1923 y 1930, podemos hablar de que su teatro se adhiere a este concepto de nueva objetividad. Ya vamos a ir con más detalles. Otro dramaturgo muy importante, del cual en Argentina se han publicado traducciones y ha sido puesto en escena, sobre todo por el Teatro Judío de Buenos Aires, es Ferdinand Bruckner, María Luisa Fleischer, Eugen von Horvath, también muy importante, y Karl Zuckmayer, que comienzan junto con Brecht a una gran reforma del teatro y del cual nos vamos a detener porque Karl Zuckmayer fue el guionista de la obra El Ángel Azul, donde se inmortaliza Marlene Dietrich como la diva alemana. No la vieron este año, ¿no? El Ángel Azul. Pero después vamos a poner una escena con ella. Bueno. Entonces, ahí es cuando vemos cómo en esta tendencia de nueva objetividad ya está el famoso cruce de actividades. El que es escultor es escenógrafo, el que es escritor también es guionista en el cine. O van a tener, por ejemplo, como Ernst Barlach, que es escultor y al mismo tiempo escribe obras de teatro. O sea, hay una hibridación de géneros que tiene que ver con esa necesidad. El arte, una disciplina sola no alcanza, entonces yo empiezo a abarcar campos diferentes y trato de hibridarlos. ¿Por qué me interesa marcar el teatro de Bertolt Brecht como parte de esta tendencia? Porque justamente si hay algo que Brecht plantea es que el teatro tal cual se está ejerciendo parte de una premisa que es generar catarsis, o sea, identificar, que el espectador se identifique con los personajes y que sea arrebatado por las emociones y las pasiones, que de esa manera las va a purificar. Eso sería para él el teatro aristotélico, y lo que dice, bueno, ese teatro no funciona porque es un teatro que intenta quemar, vamos a hacer un término, quemar la cabeza de nuestros espectadores. Yo quiero un teatro que te haga razonar, un teatro que de alguna manera como espectador me deje algo, una reflexión, un conocimiento. Entonces dice, bueno, en vez del teatro aristotélico vamos a plantear un teatro no aristotélico. Vamos a evitar la catarsis, vamos a evitar que el espectador sea llevado por las emociones y que se identifique con el personaje. Lo que vamos a tratar entonces es que ese teatro se acerque más a la épica, en vez del drama, que por eso habla del teatro épico al mismo tiempo. Y la idea es que lo que hay que romper o evitar que se genere es la ilusión teatral. O sea, yo no me tengo que creer que el escenario es la realidad, tampoco tengo que pensar que la ropa que lleva el actor es verdadera. Yo sé que está disfrazado y que no necesito que esté totalmente vestido de pordiosero, con un par de prendas que él llama marcas, me va a alcanzar. La iluminación en el teatro tampoco tiene que ser realista, al contrario, tiene que de alguna manera hacerme ver que siempre estoy en el teatro y que yo soy cómplice en todo caso de esa ficción. Entonces, lo que voy a lograr es tomar distancia del acto teatral. Yo me distancio de eso. Y ¿cómo se llama ese distanciamiento? Se llama efecto de distanciamiento. Todo, la tarea del actor, como la iluminación, los carteles que aparecen antes de las escenas, contándome lo que va a ocurrir, todo hace para que yo esté totalmente despierto y racionalmente activo en el hecho teatral y no me deje llevar por las emociones.
opuesto al realismo, digamos, al teatro realista del siglo XVIII. No, porque justamente lo que él dice es que yo no necesito poner un caballo vivo o una res sangrando en el escenario para darme cuenta que estoy en una carnicería o en un campo de batalla. Que el teatro realista del siglo XVIII, si había que poner un caballo, subía un Sí, caballo por de eso, cero. opuesto al realismo, digamos. Del siglo Así es, XVIII. opuesto al realismo. Sí, lo opuesto. Es justamente lo que, porque es un teatro que genera ilusión. Claro, La ilusión de que es la realidad. Claro. En cambio, lo que Brecht dice, no, eso no necesito. Yo necesito que yo recomponga la realidad en mi razón. No que piense que porque estoy viviendo algo real y lloro con el personaje, estoy aprendiendo algo. Porque la idea es que ese teatro también es denuncia. Claro. Bueno, ¿por qué Marco también Suchmayer, un dramaturgo que prácticamente no se ve ya? Porque los dos vienen del expresionismo, ¿sí? Pero a su vez se dieron cuenta de que todo lo que se había avanzado en el cine, miren acá pongo Eisenstein, hay unos grandes escenógrafos y cineastas, entonces usan los avances técnicos del cine de Eisenstein, por ejemplo, o las parábolas que se usan en los filmes de expresionismo, como Las Tres Luces, Metrópolis, Caligari, El Vampiro, vieron Caligari la semana pasada, reutilizan esos avances técnicos del teatro, del cine, y los implementan en el teatro. O sea, vuelve esta declinación que estamos planteando. Y lo más interesante es que Brecht tiene alguna relación con el teatro del absurdo, que sería la variante de vanguardia dentro de la escena francesa. Pero justamente lo que dice Brecht es que el teatro del absurdo está negando la esencia del teatro, lo está destruyendo. Y él piensa que todavía el teatro es rescatable, piensen que en la novela introduce que era novela ensayística, él piensa el teatro puede seguir siendo teatro y por eso le busca ese cierre que es justamente encontrarle un nuevo sentido, una nueva misión al teatro en un momento que es un teatro de denuncia, de concientización. Entonces acá tiene la palabra, que es efecto del distanciamiento, Verfremdungseffekt, y quizás la obra no es la única que tal vez describa más típicamente esta nueva objetividad del teatro, es la ópera de 3 centavos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, así como Thomas Mann intenta describir en La montaña mágica la sociedad, pero en un sanatorio que ni siquiera está en Alemania, pero de alguna manera denuncia hacia Alemania, Brecht utiliza una obra de teatro inglesa y habla de una comunidad de mendigos, mendigos y ladrones que viven en Londres 3 siglos atrás, y esa comunidad de mendigos de alguna manera está por supuesto apañada por un policía, se habla de la corrupción, y a su vez la moral de esa comunidad de mendigos es correspondiente al siglo XX. O sea, son ladrones, pero se sienten dueños de la sociedad, explotan a los que tienen hambre, los hacen trabajar y robar para ellos. Y bueno, están todos los elementos nada más que metidos en una realidad desplazada. Entonces, el contexto cultural, de alguna manera no le pueden decir que está hablando de Alemania, o sea, zafan de la censura, pero al mismo tiempo en ese mundo que inventan dentro de la obra de teatro, están todos los elementos para su época. Otro género que es muy importante porque sobrevive todavía es el Volkstheater. De nuevo estamos retomando elementos del teatro del siglo XIX, que sería el teatro popular, el teatro donde se habla de tradiciones, acá sería el teatro gauchesco. O sea, el teatro popular es el teatro que describe tradiciones de ciertas regiones en cuanto al trabajo en el campo,
trabajó en los viñedos, y fue un género muy importante para el siglo XIX y vuelve en el siglo XX, pero de nuevo, lo mismo pasa con el realismo, es crítico e incisivo. Y los personajes, en vez de ser campesinos, vestidos con sus trajes tradicionales, y hablando de tradiciones como tomar cerveza o hacer la fiesta de mayo, son obreros, empleados, artesanos, pequeños burgueses, y justamente la crítica de este teatro popular es social, económica, y en ese tipo de teatro están, ven que de nuevo aparece Carl Zuckmayer con el viñedo La Vida Alegre, o el capitán de Köpenick. Eso también es una gran denuncia a las fuerzas policiales y a la toma de poder. En fin, hay elementos varios. Entonces, les he hecho una caminata general sobre la objetividad, ven que trato de abarcar lo más posible. Vamos a ver cómo los confrontamos. Dijimos que en el expresionismo había una tensión entre el colapso de la cultura europea y el impulso de resurgimiento. O sea, ante el colapso hay una prédica a buscar el surgimiento de un hombre nuevo y demás. Por otro lado, hay una relación de amor-odio con la gran ciudad. O sea, por un lado está la vida, la secuencia del hombre viviendo como una nueva realidad urbana, y al mismo tiempo comienzan a ver esas grietas, esos malestares que surgen de una vida por falta de vivienda, por hambre, por insalubridad y demás. Y hay un malestar por esta llegada de esa nueva época. Pero en general, en el impresionismo, siempre hay un margen de ilusión acerca de un posible resurgimiento, reconversión de la sociedad. En la nueva objetividad, ¿qué tenemos? Una reproducción exacta de la vida cotidiana, se busca orientarse a los hechos, a los datos, y a su vez hay una crítica a la realidad cotidiana del hombre promedio. Y esa crítica está más que nada apuntando a este momento que es la República de Weimar. Por eso dijimos, muy bien se puede hablar de una literatura de la República de Weimar. El expresionismo realmente pensaba que podía lograr un futuro mejor, o por lo menos era uno de sus objetivos. Estaba convencido de que el ser humano necesitaba un nuevo espíritu, una nueva alma, había una idea de renacer, de generar una nueva humanidad y demás. Y su misión era advertir catástrofes, apocalipsis, colapsos, o sea, en ese sentido era mucho más dramático su denuncia. En la nueva objetividad hay una necesidad de presentar una cobertura clara de situación social y económica, de plantear cómo es la vida en la República de Weimar, tanto en sus aspectos positivos como en sus grietas y fisuras. Piensen que justamente si hay algo que se logra en la República de Weimar es una gran libertad sexual y una aceptación de cuestiones de género que después normalmente se van a perder. Y la idea es que participa por primera vez en la literatura el hombre masa, el hombre de la calle. Y ese arte apunta a describirlo porque lo toma como lector, como el consumidor de esa obra. O sea, de nuevo tenemos una literatura que baja a una clase social nueva que tiene algo muy importante, que consume periódicos, consume radio, consume teatro, pero no tiene formación cultural como para entender un movimiento de vanguardia que normalmente es de elites. No vale un poema de Trakl, ni va a entender a Goethe. Necesita que se bajen a su realidad y que la literatura los represente. Bien. Entonces, específicamente en el expresionismo vamos a hablar de que tiene una retórica, un estilo, condicionados por ese mensaje de sentimientos y emociones,
y el mundo exterior expresa el mundo interior, ese yo se disuelve, hay un plano un poco más elevado, quizás un poco más abstracto en cuanto a la creación literaria. La no objetividad es bajar a lo concreto, reportaje, sobrio, objetivo, técnica de montaje, utilizo recursos del collage y del film. El escritor es visto como un periodista y hay una influencia y una retroalimentación, o sea, los recursos o los medios periodísticos se alimentan de la literatura y la literatura se alimenta del periodismo. Y justamente, si hay algo muy importante es que los personajes no priorizan expresar subjetividad o emociones, los personajes son objetivos, ¿no? Ya no me interesa meterme en la psiquis del personaje, me interesa ver cómo actúa y describirlo en su actuación. El lenguaje, por un lado, en el cristianismo hay una gran carga emocional, hay una retórica encendida, se lo ve porque inventa palabras, hay una sintaxis quebrada, hay metáforas superdimensionadas, hay momentos de éxtasis, y el lenguaje de la nueva objetividad es sencillo, estoy pensando en que sea comprensible para un público promedio que no tiene mucha información, hay economía de recursos retóricos, hay sobriedad. Y si pensamos en qué géneros literarios son más frecuentes, en el expresionismo es más frecuente la lírica y hay, sí, presencia del drama, pero siempre como un proyecto de programa, de reforma. Mientras que en la nueva objetividad los géneros literarios más frecuentes son nuevos tipos de novelas, la novela de época, side-roman, la novela ensayística, side-roman, y esto que también les va a sonar bien, que es la novela de formación, la Bildungsroman, que recrea y recontextualiza algo que se había surgido en el siglo XIX, ¿no? Que es la novela de formación, que es cuando yo cuento la historia de un personaje de su niñez hasta su adultez. Y en la nueva objetividad lo que hay son estas formas mixtas del teatro, por eso hablé de algo muy interesante que no llegué a mencionarlo, que son las obras de teatro para radio, que son un género aparte, que se llaman Hörspiele. Surge que con la radio, todavía no había televisión, entre la radio y el cine, los escritores no solamente escriben guiones para las películas, sino que también escriben versiones radiofónicas para sus obras de teatro. Entonces va a ocurrir que tanto Brecht o Schumacher tienen una obra de teatro que funciona muy bien y ellos mismos escriben la variante radial para que se aparezca por la radio. Que no es el teleteatro para la radio, ¿no? Es la obra de teatro actuada con sonidos, por actores y demás, y es un género muy especial que surge en esta época. Y en esta forma mixta también está el drama popular y la lírica de la vida cotidiana, ¿no? O sea, fíjense que en eso se diferencian ampliamente. Bueno, y acá viene un poco la interna. Estoy hablando mucho. Sí, voy a ir terminando. ¿Qué pasa? ¿Por qué desaparece el expresionismo? ¿Por qué desaparece y aparece la no objetividad? Voy a ser breve y voy a marcar que, por un lado, el expresionismo desaparece porque las mismas personas que estuvieron a favor de la Primera Guerra Mundial y las revoluciones obreras tienen que vivir el fracaso de una revolución que no mencioné, que existió en Alemania en 1918. Hay esta idea utópica de generar un mundo mejor, se convierte en resignación y fracaso. Y por otro lado, el fin de la Primera Guerra Mundial implica que hay que tomar posiciones políticas, porque en ese momento hay clara movilización ideológica del socialismo, del Partido Comunista y por otro lado de la derecha más radical. Entonces,
hay un gran sector que decide abrazar el movimiento obrero y alejarse del expresionismo que no contemplaba una posición política tan extrema. A su vez, la izquierda, y piensa en intelectuales como dije hoy, Heinrich Mann, Klaus Mann, hay muchos expresionistas que surgen del expresionismo pero terminan militando en una izquierda muy importante, porque muchos de ellos, incluso en la década del 20, ya tienen que emigrar a Rusia y ya operan desde Rusia contra Alemania luchando con la derecha. Todo eso hace que en esta radicalización de los movimientos ya no hay, nadie cree en la democracia y todavía hay cierto temor por un Estado autoritario. Y justamente hay un escritor que también está asignado como de derecha, Wilhelm Borrenkart, yo lo mencioné falta una línea. Lo mencioné porque es el primero que escribe una tesis que se llama Fracción de Naturaleza para hablar del expresionismo en 1912. Y en 1921, cuando revela el expresionismo, dice que la gesticulación del expresionismo se ha convertido en un juego fantasmagórico de gestos vacíos. El mismo Borrenkart que ensalza desde la estética el expresionismo 10 años antes, 10 años después, dice, bueno, todo eso es un juego de fantasía que no tiene nada que ver con la realidad. Está totalmente desgastado. No pasa solamente eso, sino que los mismos movimientos de vanguardia, como el dadaísmo, se dedican a, digamos, cavarle la tumba al expresionismo y hablan de que se ríen de los expresionistas. Critican de los expresionistas la abstracción y el pathos, tanto en la literatura como en el arte, y quizás lo que marca como crítica mayor es justamente lo que se han pasado a la nueva objetividad y que son expresionistas y que justamente apuntaron a ese nuevo movimiento diciendo, bueno, el expresionismo solamente nos llevó al fascismo. Y ahí lo que vemos es que la descalificación del expresionismo y la muerte de él tiene que ver con una operación política o ideológica muy importante, empezada en realidad por Lukács, cuando él descalifica al expresionismo y piensa y anuncia justamente que si hay algo que enturbió las aguas del expresionismo es su adhesión al nacionalsocialismo. Cosa que no es verdad, pero ahí Lukács está atacando a un poeta expresionista que intenta acuñar o acaparar el campo cultural en la época del nacionalsocialismo. Voy a terminar con esto. ¿Me aguardan un poco más o quieren que corte? Bueno, voy a hacer lo más breve posible. Acá está, recuerdan que yo les mencioné un gran poeta, Gottfried, que siendo médico escribe lírica expresionista. Bueno, Ben tuvo su momento de intentar sobrevivir al nacionalsocialismo. Entonces, bajo la perspectiva de si no puedes con tu enemigo, únete a él, Brecht intenta meterse al comienzo del 33, o sea, cuando el nacionalismo recién entra al poder, el nacionalsocialismo recién entra al poder, necesita cubrir cierto ideario en el campo cultural, para lo cual no tienen a nadie, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es la casualidad. Entonces, tienen una ayuda, y es que Goebbels, espero que sepan quién es Goebbels, no sé por qué lo puse con Goebbels. Bueno, Goebbels, que ya tenía injerencia en lo que era el proyecto cultural del nacionalsocialismo, él había escrito una novela expresionista en sus años mozos, que por supuesto después dijo que no, se llamaba Fabian.
Entonces tenía cierta simpatía, una especie de recuerdo de juventud de que le interesaba el expresionismo. Entonces, Ben intenta acercarse a Goebbels para ver si se puede agarrar un cachito del campo cultural para entrar en él. Y justamente, como no es totalmente ajeno, había el otro que intentaba hacer una política cultural aria, pro-germánica, antisemita y demás, se llamaba Rosenberg. Bueno, en esta pelea hay una serie de encuentros y disputas por las cuales, por ejemplo, bueno, intentan hacer una exposición de arte y Hitler lo termina prohibiendo. Y Hitler, harto de que ese el año 33 se hubieran peleado entre ellos para ver quién agarraba el poder del campo cultural, en Nuremberg dice que lo que amenaza el arte alemán es el cubismo, el futurismo y el dadaísmo. O sea, en esta discusión en discurso en septiembre de 1974 en Nuremberg, dice, no, estas vanguardias no van a estar prohibidas. Y ahí se termina el idilio o el intento de Roosevelt de buscar que el nacionalsocialismo tomara como ideario el expresionismo y quedan a partir de ahí todas las vanguardias prohibidas, exilados sus representantes y, como saben, quemados sus obras eran libros. Esto es más chusmerío, pero bueno, no importa. Esto es toda una movida muy increíble, porque entre todas estas payasadas, Tommaso Marinetti, que era el representante del futurismo italiano, que a su vez era pro Mussolini, pero había pasado 10 años, también se meten en escena, lo invitan, y todos se quieren subir al caballo nacionalsocialismo con muy mal éxito. ¿Qué pasó con esas vanguardias? En la otra clase del expresionismo alguien me dijo, esto me hace acordar a Sartre, cuando yo hablaba del expresionismo. Hay un fenómeno muy importante, prometo que esto es lo último que voy a decir, que es que después del 45, todas esas vanguardias que estuvieron proscriptas, condenadas, perseguidas, la mitad quedaron muertos, reaparecen y son retomadas justamente por los franceses. O sea, no solamente se retoman en Alemania, sino que la literatura, o los creadores franceses retoman muchas vanguardias para sí. Porque ese clima de posguerra, de post-segunda guerra mundial, era muy semejante a la sensación que tenían por tener los expresionistas. Entonces, Roosevelt reaparece en la década del 50, después de haber estado condenado, cayó la boca, acusado de querer haberse metido en el gobierno y demás, aparece con una serie de poemas que son famosos y sigue siendo famoso. El drama expresionista vuelve a aparecer con una obra que se llama Del otro lado de afuera, delante de la puerta, de Wolfgang Walker, uno que vuelve de la guerra y escribe un drama post-expresionista. After Devlin tiene un homenaje muy importante de Günter Grass, donde él habla sobre, dice, mi maestro Devlin, y él, siendo famoso como novelista en la década del 50, recupera la imagen. Bueno, tenemos una serie en la lírica, en la dramaturgia, tenemos dramaturgos que retornan, o sea, las vanguardias se vuelven a activar, pero con un nuevo criterio que no da ni para llamarlos expresionistas ni una objetividad, son recuperación. Listo, no les hablo más. Yo tengo la sensación de que hablé mucho, pero bueno. Gracias.